Amén, amén, amén. Aleluya, amén. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, amén. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, seguir a Jesús. Te seguiré, Jesús. En los momentos difíciles, en los momentos agradables de la vida, amén, pero te seguiré porque tú conoces el camino, tú sabes hacia dónde guiar mis pasos. Señor les bendiga, muy buenos días esta mañana. Pueden tomar su lugar un momento. Enviamos un fraternal saludo a nuestros hermanos, amigos, familiares que nos ven a través de la transmisión en esta hora, y a cada uno de los aquí presentes, amén. Un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contentos de estar aquí en esta mañana en la casa de Dios, amén, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina para siempre jamás, aleluya. Vamos en esta mañana a estar aprovechando el tiempo al máximo. Vamos a estar estudiando nuestro tema y vamos a ponernos un momentito de pie en respeto a Dios mientras leemos su palabra. Nuestro tema que nos va a estar ocupando en esta hora lo estamos basando en 1 Corintios. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 7. Vamos, amén, a hablar acerca de nuestra Pascua. Dice esta porción de la Biblia, 1 Corintios capítulo 5 y verso 7. Limpiaos. ¿Estamos allí? Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a orar, tenemos una palabra de oración, luego nos ponemos cómodos. Padre Celestial, en esta mañana maravillosa en que nos hemos reunido en este lugar para conmemorar que hay una tumba vacía al otro lado del mar, que Jesús está vivo y que creemos en esta mañana que Él está aquí entre nosotros, porque usted es fiel. Usted dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí voy a estar yo con ellos. Usted está aquí en esta mañana, Jesús. Le pedimos que usted hable al corazón de sus hijos, Señor, que toda necesidad espiritual, moral, física, económica, Señor, que cada uno de nosotros en esta hora, Señor, podamos recibir esa revelación, ese entendimiento, que usted es más grande que nuestra necesidad. Que descansemos en ello, que le creamos a usted y usted nos bendecirá grandemente. Oramos en esta mañana por cada iglesia hermana en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra República Mexicana y en todos los países del mundo. Oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Oramos, Señor, por las ciudades o países, Señor, que están atravesando situaciones difíciles. Padre, oramos por nuestros gobiernos, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes. Que usted los ayude, Señor, y ponga en ellos ese sentir por ayudar, Señor, a nuestro país, y que su evangelio siga siendo predicado con libertad en nuestro México y en cada país del mundo. Pedimos toda bendición y la recibimos en el nombre de Jesucristo. Señor, que quien venía enfermo, que salga sano en el nombre de Jesús de Nazaret.
a través de la transmisión, quien se sentía enfermo, reciba sanidad en el nombre de Jesucristo. Recíbala en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Jesús, es suya. Amén y amén. Amén y amén. Muy suavemente, mientras escuchamos ese instrumental como fondo, tomen su lugar. Vamos a estar entrando en nuestra enseñanza, nuestra Pascua. El apóstol Pablo nos está, amén, diciendo que nuestra Pascua, ¿verdad? Dice que es Cristo. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, de allí vamos a estar partiendo en esta mañana. Y bueno, todo esto se remonta a lo que fue la primera Pascua que se celebró sobre la tierra, que fue en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba por salir en su éxodo rumbo a la libertad. Cuando nosotros, ¿verdad?, leemos acerca de este acontecimiento, nos damos cuenta que ellos habían sido esclavizados por 430 años. Hablar de ser esclavo es hablar de una situación que quebranta el espíritu del ser humano, que baja el estado de ánimo del ser humano, que lo lleva a un punto donde no es dueño de su propia voluntad. Israel había estado por 400 años en esclavitud. Y Dios les había prometido a ellos un libertador. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Quizá no al tiempo cuando nosotros estamos pensando que debe hacerlo, porque Dios tiene su tiempo para hacer todas las cosas. Pero escuche esto, tabernáculo de Dios. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir al pie de la letra. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es leal. Dios es fiel. Y Él le prometió a ellos que los libertaría. Por 430 años sintieron el látigo sobre sus espaldas. Generación tras generación que nacían esclavos. Pero un día, en un hogar donde había un matrimonio, Amram y Jocabed, nació un bebé. En esos años había una gran persecución. Todo niño hebreo que nacía tenía que morir. Era echado al río. Los cocodrilos se alimentaban de cada bebé que nacía. Todo hijo varón tenía que ir a parar al río. Era un decreto gubernamental. Egipto era la potencia en ese entonces. Cuando nació ese bebé, sus padres lo vieron tan hermoso que lo escondieron por un tiempo. Pero llegó el momento que ya no podían más mantenerlo oculto. Y entonces tuvieron que hacer una decisión. Una barquilla de juncos, calafateada, protegida, y pusieron ese hermoso bebé en esa pequeña barquilla y lo dejaron que se lo llevase el río. Usted puede imaginarse el corazón de esa madre, el corazón de ese padre. Poner a su hijo exactamente donde estaba el peligro. Pero ¿sabe qué? Nos ha sido prometido cuando pasemos
por los ríos, cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por circunstancia difícil. Amén. El río no nos anegará ni la llama arderá en nosotros, porque grande es Jehová. Él se encargará, amén, de protegernos. Este bebé se lo llevó la corriente y fue a parar más adelante donde estaba, amén, la princesa, la hija de la dinastía, sus damas que estaban refrescándose allí en el río y vieron ese canastillo y fueron a abrirlo, y cuando lo abrieron se encontraron con una gran sorpresa, un hermoso niño que estaba allí llorando en esa canastilla. Y aquella mujer supo que era un hijo de los hebreos, pero nació tal amor en el corazón de ella que lo sacó de allí, amén, y le puso por nombre Moisés, sacado de las aguas. Ese joven, ese niño creció en Egipto, un hombre muy entrenado, muy capacitado, inteligente, sabio. La Biblia nos registra, este hombre era el siguiente hombre para ocupar el trono del faraón. Era un hombre muy capacitado, pero él sabía que en su sangre corría sangre hebrea. Y cuando él veía a sus hermanos esclavizados, su corazón ardía por una libertad para los hijos de Dios. Y un día se propuso traer liberación y falló en el plan. La Biblia nos registra que él tuvo que huir, internarse en los desiertos. Era un fugitivo de la ley. La ley lo perseguía. Había fallado en su intento de traer liberación a su pueblo. Pastoreando las ovejas, un día allá en el desierto, trabajando, pastoreando las ovejas de su suegro, miró que en un árbol, amén, nacía una llama. Ese árbol estaba ardiendo, esa pequeña zarza ardía y ardía y ardía y no se consumía. Se acercó y de allí salió una voz que le habló y le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y recibe la comisión. Tú vas a ir a Egipto y vas a libertar a mi pueblo. Y aquel hombre recibe la comisión, toma una vara. Dios no necesita grandes cosas para traer victorias. Solamente una vara chueca, una vara de pastor. Y ese hombre se dirige rumbo a Egipto, va a traer la liberación. Llega a Egipto, va hasta el trono, habla con el faraón en el trono y le dice: vengo a decirte que Jehová me ha comisionado para que liberte a su pueblo. Deja ir al pueblo de Jehová. Por supuesto, conocemos la historia. El faraón se negó, vinieron, amén, las plagas sobre Egipto. Y entonces venía la 10ª plaga, amén, y era la plaga, amén, del ángel de la muerte. El ángel de la muerte estaría llegando a cada casa, a cada hogar, y el primogénito iba a morir. Así de los hombres como de las bestias, el primogénito iba a caer muerto esa noche. Leemos nosotros en la palabra de Dios que entonces Dios instituyó la Pascua. Fue cuando le dijo a Moisés: van a tener que ustedes sacrificar un cordero, y la sangre de ese animalito ustedes la van a untar en el marco de la puerta, porque pasaré, y donde no hubiere esa señal en el marco de la puerta, entonces habrá mortandad. Hoy probablemente nosotros solamente lo escuchamos y quizás no hagamos mucho, ¿verdad?, en cuanto
a poder entender eso. Pero mire, estamos nosotros apenas atravesando una pandemia y nos damos cuenta nosotros del temor que ha infundido en la humanidad. Ha habido casos tremendos en este asunto de esta pandemia. ¿Ve? Porque el temor hace su trabajo en la humanidad. Hemos sabido de las noticias, ¿ve?, de gente que en su desesperación por protegerse para que no le llegue el virus a su cuerpo, hay gente que se ha intoxicado porque han llegado a tomar químicos, tratando, amén, de protegerse para que ese virus no se desarrolle en su cuerpo. Y eso es algo que ha salido en la prensa, en las noticias. Gente que se ha atrevido porque el temor es tan grande. Ahora usted puede imaginarse el temor que está llegando a cada hogar. Ahí en Egipto, esa noche va a haber muerte. Dios le dijo al pueblo de Israel: van a sacrificar un cordero. Y esto, amén, nosotros nos vamos a el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y allí en este capítulo 12 del libro de Éxodo encontramos todas y cada una de las recomendaciones que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que ellos deben de prepararse. Éxodo capítulo 12, si están conmigo por favor, dice esta escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Luego nos sigue diciendo, ¿verdad?, la escritura: para ustedes este es el primero en los meses del año. Se está refiriendo al mes de Abib o Nisan, que, ¿verdad?, vendría a ser en nuestro calendario el mes de abril. Pero en el calendario hebreo es el primer mes del año. En este primer mes del año, a los 10 días del mes, van a tener que buscar un cordero. Ese cordero, desde el día 10, lo van a tener allí en casa en observación. Ahí lo podían poner en su pequeña jaula, en su pequeñito establo. Y ese cordero, desde el día 10 hasta el día 14, ellos lo iban a tener ahí en observación. El cordero tenía que estar sano, ser un cordero sin defecto. ¿Por qué? Porque el día 14 es cuando lo iban a sacrificar. Éxodo capítulo 12 nos narra los acontecimientos de ese día tan especial. Hoy pudiéramos nosotros decir que esa fue la vacuna que Dios le dio al pueblo de Israel para que la muerte no los alcanzara. Amén. Hoy las vacunas que tenemos están entre que sí y no, que funciona y no funciona. Pero esto, amén, recomendación, pudiéramos hablar nosotros como la vacuna perfecta. Todo el que esté bajo esta protección de esta vacuna, la muerte no va a llegar a ellos esta noche. Algo maravilloso. Este será el mes del principio de los meses para ustedes. Este será el primero en los meses del año. Verso 3. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Una de las cosas que estamos nosotros encontrando aquí en el versículo 3 es que está hablando de un imperativo, está hablando de una orden. Se les está diciendo: tienen que hacerlo. No se les está diciendo: este es un consejo,
Si lo quieren, tómelo. Si no lo quieren, no lo tomen. No, es una orden, es un imperativo. Tienen que tomar un cordero cada uno por familia. Esto nos habla a nosotros, amén, de que cuando Dios está hablando su palabra al corazón de cada uno de nosotros, Dios está, amén, diciéndonos un imperativo, una orden. Ustedes necesitan a un cordero en sus vidas, porque si no hay un cordero, amén, que pueda prolongar la vida de ustedes, entonces vendrá la muerte. En otras palabras, necesitamos a ese cordero perfecto en nuestra vida, que es Cristo Jesús, para que pueda alargar nuestra vida aquí y en la eternidad. Es un imperativo, es una orden. Nos conviene obedecerla. El verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El versículo 4 nos está hablando, amén, de compañerismo. Si un cordero es mucho cordero para una familia, porque la familia es pequeña, entonces júntese con la familia de al lado y coman el cordero. Este versículo nos está a nosotros proyectando compañerismo. El compañerismo es esencial entre los hijos de Dios. De ninguna manera nos conviene hacerle al llanero solitario. No va a funcionar, santos. Necesitamos el compañerismo, porque la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y luego dice al final: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se necesita el compañerismo, porque en el compañerismo existe el apoyo, existe la ayuda en tiempo de necesidad. Amén. Que el compañerismo no nomás lo busquemos cuando lo necesitamos, que el compañerismo lo practiquemos también cuando otros no necesitan a nosotros. Porque luego nos convertimos en hermanos asadones, ¿verdad? Que nomás es para acá, para acá, para acá. No se trata de eso en la vida. Se trata, amén, de ser asadón y ser pala, también de aquí para allá. Se necesita esto, se necesita el apoyo. Se necesita el apoyo como hermanos en Cristo. Se necesita el apoyo como familia. Necesitamos, amén, el compañerismo, la unidad. Amén. Ya sabemos que en familia no pensamos igual. Todos mis dedos, usted los ve y véase los suyos, no son iguales, pero los necesito a todos en mi cuerpo. Me hacen falta todos. Entonces el compañerismo se necesita. Amén. Seamos, amén, recíprocos. Seamos solícitos, como dice la palabra de Dios. Si mi hermano está en necesidad, allí estoy yo con él. Y si yo estoy en necesidad, yo quiero que estén conmigo. No agarre costumbres raras. No se convierta en antisocial. Eso no le beneficia. No le funciona. Porque por muy antisocial que usted sea, el día que usted necesite a alguien, usted va y lo busca de todas maneras. Y se ve mal. Se ve mal que nomás cuando usted necesite procure a la gente.
Se ve mal. Usted probablemente piensa que usted es listo y que no lo notamos, pero sí lo notamos. Amén. Procure, si su hermana está en necesidad, piense en ella. No le hace que no tenga hijas para sus hijos. Piense en ella. No le haces un par de ancianos que ya no tienen hijos para hacerlos consuegros. Piense en ellos. Te dice, pastor, usted todo ve, no se le escapa nada. Claro. ¿Verdad? No sea comida nomás con aquellos que tienen hijos para mis hijas. O tienen hijas para mis hijos. Te quedaron serios los padres de familia en su mayoría, pero yo sé de lo que le estoy hablando. La Biblia nos habla, amén, de compañerismo. Amén. Reitero, no le ande haciendo al llanero solitario, porque allá en el valle solitario va a perder la batalla. Amén. Dice esta porción de la Biblia: conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, va a haber suficiente cordero para que coman todos en esa ocasión especial. ¿De qué nos habla esto la Escritura? De que hay suficiente palabra de Dios para que comamos todos palabra de Dios y que no haya anémicos entre nosotros, que no tengamos anoréxicos entre nosotros. Hay suficiente comida en la palabra de Dios. No tiene por qué haber ovejas débiles, no tiene por qué haber ovejas anémicas. Hay suficiente alimento en la palabra de Dios. Lea todos los días un capítulo de su Biblia. Todos los días ore un momento. Todos los días escuche una predicación, un poco de predicación. Todos los días cante un canto a Dios. Pero aliméntese todos los días. Que no se ponga anémico. Hay suficiente palabra de Dios para que comamos al llenar. Yo tengo 36 años predicando el Evangelio y difícilmente yo a usted le repito un tema. Siempre estoy predicando algo diferente. ¿Ve? Y si Jesús tarda en venir, yo me voy a ir de esta tierra y nunca voy a poder terminar de predicar toda la Biblia. Hay mucha palabra. Amén. Estamos allí en el verso 4 y nos vamos al verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este cordero tenía que ser sin defecto porque estaba representando a un cordero que vendría cientos de años más adelante. Amén. Que sería el cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Este cordero, allí en el libro de Éxodo, solamente estaba trayendo protección para el pueblo, amén, de Israel por esa ocasión. Pero vendría un cordero, el cordero perfecto de Dios, que vendría y quitaría el pecado del mundo, amén, y nos traería como resultado vida eterna. Dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día 14 de abril era cuando era sacrificado este cordero. Era inmolado entre las 2 tardes. ¿Por qué entre las 2 tardes? Porque el día hebreo termina a las 6 de la tarde
y después de las 6 de la tarde principia el nuevo día hebreo. Con nosotros el día termina a las 12 de la medianoche. Después de las 12 es un nuevo día. Ese es nuestro calendario, regidos por ese calendario que tenemos. Pero el calendario hebreo, su día de ellos principiaba a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde estaba terminando el día anterior. Por eso es que la Biblia registra, que sería inmolado por toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, cuando estaba terminando una tarde y cuando estaba empezando la tarde del nuevo día. Cuando vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, ahí donde se nos explica cómo es que el día hebreo principiaba por la tarde, no por la medianoche como el día que tenemos nosotros. Génesis capítulo 1 y verso 3. Dicen amén si lo tienen con ustedes. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, póngale atención, y la mañana un día. Y luego en el verso 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y la tarde y la mañana del otro día fue el tercer día. Entonces el día hebreo terminaba a las 6 de la tarde y principiaba después de las 6 de la tarde el nuevo día. El cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. En otras palabras, pasando, amén, ya de las 5 de la tarde, el cordero estaba siendo preparado. Vamos a Éxodo capítulo 12 y continuamos con nuestra escritura narrativa. Dice esta escritura, Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué estaba aconteciendo? El cordero era inmolado, era sacrificado, tomaban de la sangre y con un hisopo, unas pequeñas ramas, agarraban esa sangre y la untaban en el marco de la puerta. ¿Por qué? Porque más noche iba a pasar allí el ángel de la muerte. Y donde no hubiera esa marca, donde no hubiera esa señal, el ángel de la muerte entraría y mataría al primogénito de la familia. Nada difícil de poder explicar. Esta pandemia, cuando recién empezó la pandemia que estamos viviendo sobre la tierra, empezó a cobrar la vida de gente anciana, sí o sí. Volteamos nuestros ojos hacia Europa. La mayoría de la gente anciana empezó a perecer. La pandemia estaba apuntada a la gente anciana. Y fueron los primeros que se empezaron a ir por cientos y por miles, ancianos. Principalmente si tenían algún tipo de enfermedad crónica. ¿Sí? Entonces, no es difícil para nosotros entender que esta plaga, la plaga número 10, estaba apuntada al primogénito de la familia. ¿Cuántos de aquí son primogénitos? ¿Cuántos nacieron primero? El primogénito de papá y mamá. ¿Quiénes de ustedes son primogénitos? Levanten la mano. ¿Sí? Muy bien. Usted puede imaginarse, amén, que la pandemia, la plaga, estaba apuntada a usted. Probablemente el segundo hijo no le interesaría mucho, pero el primero sabía que estaba en la lista y que el ángel de la muerte traía una misión. Y la misión del ángel era matar a todo primogénito donde no estuviera la señal en la puerta. Y usted puede imaginarse, porque el profeta lo dramatiza. El ángel de la muerte venía pasando por la calle en esa noche. Y él venía
pasando por la calle y de repente volteaba hacia esta entrada de la casa. Y cuando él llegaba hacia donde estaba la entrada de la casa, él se encaminaba porque él iba a hacer su trabajo. Iba a matar al primogénito de la familia. Él se encaminaba por esa pequeña, vereda que conducía hacia la casa, y el ángel, esa era su misión. Él llegaba, y cuando él llegaba a la puerta, él llegaba, con ese ímpetu, con ese ánimo, porque ese era su trabajo, y cuando él se encaminaba, él sabía, que allí probablemente había un primogénito, y entonces él iba a efectuar su trabajo. Y cuando él se acercaba y empezaba a querer mover la puerta, de repente volteaba hacia el marco y miraba que había sangre y retrocedía. Era la sangre del Cordero, era el pacto que Dios le había dado a Israel. Y ese ángel salía por la vereda, entraba a la calle y seguía su camino buscando otra casa. Volvía a encaminarse por esa vereda hacia esa casa y llegaba ante la puerta para entrar y volteaba y no había sangre, y entonces entraba y el primogénito caía muerto. Fue algo, tremendo, porque en todos los hogares de Egipto había llanto. En todos los hogares. Mire, yo estaba jovencito. Tendría yo algunos 12 años, y allí en la colonia murió una señora joven. Y nosotros vivíamos a una distancia como de unas 2 a 3 cuadras, manzanas, de donde aconteció eso. Y de donde nosotros vivíamos, a la distancia de 3 manzanas, 3 cuadras, donde murió esa señora joven, la mamá de esta señora joven lloraba que el llanto se oía hasta con nosotros. Era un llanto desgarrador, que aquella mujer, gritaba porque su hija acababa de morir de un infarto. Hacía minutos que apenas había, amanecido, todavía no pasaría ni el mediodía cuando aconteció eso, y nosotros vivíamos retirados y oíamos el llanto de la señora llorando por su hija. Usted puede imaginarse, en Egipto había llanto en todas las casas donde no había sangre en el dintel de la puerta. No se escapaba nadie. Si usted no ha escuchado el llanto, el grito de una madre cuando pierde un hijo, algo tremendo, es algo desgarrador. Un día andábamos en una tienda, en un supermercado, mi esposa y yo, comprando la despensa, y una señora traía a una nietecita de la mano, y en eso que se acercó allí a donde se encuentran las verduras y las frutas, todo eso, la señora empezó allí, ¿verdad?, a escoger, a seleccionar, y la niña pequeñita de unos 3 años, 4 años, 5 si mucho, pienso yo. En lo que la señora empezó a buscar allá, a seleccionar, soltó la niña para ella poder buscar, y usted sabe que los niños son rápidos. Cuando menos se acuerda uno, ya no están. Y cuando la señora volteó, ya no estaba la niña. Esta señora soltó un llanto, soltó un grito, hermano, que a mí la sangre se me fue hasta los pies, se me acabó la fuerza. Porque gritó: ¡mija! Y todos rápidamente, ¿qué pasó? Y luego que la chiquilla va saliendo de allá de atrás de una de las mesas, muy sonriente. Mire, la señora se puso mala. En ese momento la señora se puso enferma. Tremendo, olvídelo. Cuidado con una situación de esas.
En Egipto, en todas las casas había llanto, excepto en aquellas casas donde había, amén, sido sacrificado el cordero. Dice el verso 8, estoy en Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Comían el cordero con pan sin levadura. Si usted ha comido una tortilla sin levadura, más o menos tiene la idea de qué era lo que estaban comiendo el pueblo de Israel. ¿Ve? No era un pan esponjoso. Estaban comiéndolo con panes sin levadura y aparte lo acompañaban con hierbas amargas. ¿Quiere usted imaginarse comerse un pedazo de cordero? Claro, sin condimentos ni nada, no llevaba nada, no le podían poner nada de eso, era solamente la carne asada al fuego. ¿Ve? Y comían el pedazo de carne y luego lo acompañaban con un pedazo de pan sin levadura, lo cual pues, fíjense, como una tortilla dura. ¿Ve? Y luego lo acompañaban con hierbas amargas. Usted puede imaginarse comer un pedazo de cordero asado al fuego con pan sin levadura y darle unas mordidas a unos rábanos. No creo que tenga muy buen sabor en la boca eso, ¿ve? Pero lo tenían que estar comiendo. Dice la Escritura, dice el verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. La comida, el cordero tenía que estar bien asado al fuego. No había término medio. Hablándonos nosotros de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y no hay término medio. El hombre vivirá con toda palabra que sale de la boca de Dios. No existe tal cosa, amén, como que voy a comer el cordero en un término medio, un pie en el mundo y otro pie en el evangelio. No, la decisión está hecha. Va a comer el cordero, quizás no sepa muy bueno, pero cuando se da cuenta que es lo único que le va a salvar su vida, vale la pena porque vale la vida eterna. Amén. ¿Quiere imaginarse usted? Dale una mordida al cordero, dale una mordida a la tortilla dura y luego dale una mordida al rábano. No sabe nada bueno. ¿De qué nos habla eso? De que la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida, en ocasiones no se apetece para nada. No nos sabe nada bueno lo que nos están predicando. ¿Ve? Porque hay palabra de Dios que cuando llega a nuestro corazón, ¿ve? Nos dice, ¿ve? Que estamos haciendo las cosas mal y que debemos de enderezar el rumbo y que tenemos que hacer las cosas bien. Y ese bocado no nos sabe bueno, pero no nos queda otra. Si queremos vivir, tenemos que comer la palabra. Tenemos que obedecer. Si la palabra de Dios nos dice no robarás, aunque sea la oportunidad de su vida, usted, amén, no puede transgredir el mandamiento de Dios. Si la palabra de Dios le dice no robarás, no podemos robar. No mentirás, no podemos mentir. No adulterarás, no podemos adulterar. Sí, no podemos nosotros tener dioses ajenos. Amén, delante de nosotros, solamente al Señor Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que comer la palabra de Dios bien sazonada, asada al fuego. Dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Se tenía que comer el cordero completo. Usted puede imaginarse estar a la mesa, amén, y que le toca a usted, amén, la cabeza del cordero, y que usted ve los ojos del cordero allí, ¿verdad? Y usted la piensa, comerme los ojos del cordero, esa porción le tocó, eso tiene que comer.
sus sesos, los sesos, las vísceras, las entrañas. Esa porción le tocó, hay que comerla. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se tenía que comer el cordero. Allí no existía tal cosa como que no, a mí no me gusta la cabeza, a mí deme un pedazo de pierna. No, a mí deme el lomo del cordero. No, es que la porción que le tocó fue la cabeza, fueron las patas del cordero, fueron las entrañas, lo que le haya tocado, eso tiene que comer. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta la palabra de Dios, pero no más nos gusta la palabra de Dios suavecita. ¿Ve? Por eso es de que hoy tenemos mucho, amén, dentro del evangelio, muchas iglesias que todo lo que siempre le predican a la iglesia es prosperidad. Siempre le predican bendición. Siempre le predican a la iglesia, le profetizan que le va a ir bien. Bueno, a todos nos gusta eso y eso es parte del evangelio, pero no es siempre el evangelio ese. Hay ocasiones que la palabra de Dios, amén, llega, amén, y la porción que le toca a nuestros jóvenes es que tienen que obedecer a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la porción que le tocó a la juventud. Honra a tu padre y a tu madre para que seas, amén, un hijo bendecido en la tierra. Ahí no le está diciendo si te gustan las órdenes de papá o mamá la vas a obedecer, si no. Ahí le está diciendo amén, tienes que hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la porción que le tocó a los jóvenes. Tienen que comerla. Te puede decir, pastor, pero no sabe bueno. No, pues no sabe bueno. También cuando yo fui joven, esa porción me tocó y me la tuve que comer. Amén. Que si no me lo hubiera comido, yo no estuviera aquí predicándole el evangelio en esta mañana. Porque cuando no me la quise comer, me la dieron a comer a fuerzas. Usted ha visto nuestros hijos hoy en día y padre de familia. Cuiden eso en sus hijos. ¿Ve? Pero nuestros hijos ya no les gustan comer muchas cosas que les benefician a su organismo. ¿Ve? Nuestros hijos no quieren comer cebolla. Nuestros hijos no quieren comer ajo. Nuestros hijos no quieren comer tomate. Nuestros hijos no quieren comer, ¿verdad?, chile. Los mexicanos siempre andamos con eso de comer chile. ¿Ve? Pero nuestros hijos ya no quieren eso. Luego mamá está haciendo una sopa y le tiene que sacar la cebolla porque a Junior no le gusta la cebolla. Y luego le tiene que sacar el tomate porque a la niña no le gusta el tomate. Y al último lo que tiene es una sopa toda aguada, insípida, sin sabor. ¿Ve? Pero las mamás de antes nos daban a comer la sopa con todos los ingredientes. Y si nos resistíamos, nos doblaban el plato. Porque todo eso nos beneficia a nuestro organismo. Amén. ¿Ve? Todo eso nos ayuda, nos beneficia a nuestro cuerpo. Entonces, ¿ve? La palabra de Dios también, amén, se tiene que comer tal y como viene. Y en ocasiones queremos que le quiten es un ejemplo, quiten la cebolla, le quiten el tomate, le quiten esto, le quiten lo otro, ¿sí? Y pasando los años nos damos cuenta que necesitamos nosotros ese elemento que estaba en esa verdura, en esa fruta, lo necesitamos en el cuerpo. Si no lo comíamos por las buenas, lo comíamos por algo que se llama malas. Si no obedecía yo como hijo por las buenas, obedecía por las malas. Mamá me dijo que no me fuera al río. Esto es verídico. Mi mamá nos prohibía ir al río porque nos decía que en el río nos podíamos ahogar. Usted sabe el corazón de una madre. Ella sabe dónde hay peligro. El río Bravo. ¿Ve? Y mi mamá nos tenía prohibido que nos fuéramos al río. Y ella tenía que salir a trabajar un que otro día entre semana. ¿Ve? Y como yo era muy listo, aquí su servidor era muy listo. Cuando mamá se fue a trabajar, pues yo le agarré rumbo al río.
Y mis hermanos y yo nos fuimos al río, porque yo era muy inteligente, era muy listo. Resulta que mamá fue al trabajo y por allá en el trabajo escuchó una noticia en la radio de algo que había pasado en nuestra colonia y se acordó de sus hijos y se regresó a casa. Y cuando regresó a casa, pues no estábamos nosotros en casa, andábamos disfrutando de un chapuzón en el río. Dijo, y los muchachos se fueron al río, porque nosotros pensábamos para cuando mamá regrese, ya nos bañamos, nos untamos bastante crema y ya se nos quitó un poco los cenizos de la tierra. Y nada, que mamá regresó antes del atardecer y no nos encontró. Y cuando andábamos en el río, llegó mi hermana mayor, en paz descanse, llegó y nos dijo, ¡hey! Les hablo a mi mamá. ¿Mi mamá? Sí, dijo, se regresó del trabajo, no fue a trabajar, ahí está en casa y los está buscando. Se me acabó lo fresco que sentía yo en mi cuerpo de andarme bañando en el río. Regresamos a casa y nos dijo, ¿se acuerdan que les dije que no deberían de irse al río? Sí. Y ella tenía un cinto. Nos daba nuestras terapias psicológicas. Y nos tundió duro. Dijo, no se vuelvan a ir al río. Porque yo se los dije. ¿Sabe qué? Jamás me volví a ir al río. Jamás. Con la terapia que me dieron no me quedaron ganas de volverme a ir al río. Hoy los padres de familia andan buscando un montón de psicólogos para que les ayuden con los hijos. Psicólogo para que el hijo duerma, psicólogo para que el hijo se levante, psicólogo para que tenga ánimo de ir a la escuela, psicólogo para que coma, psicólogo, para todo quieren psicólogos. La escuela de antaño era una escuela muy elemental, quizá a lo mejor probablemente alguien diga muy rústica, pero funcionaba. Por eso nuestros hijos deben de obedecer cuando se les dice algo. Porque esa es su porción, hijos. Obedezcan. Esa es la porción que les está tocando a ustedes. Mientras ustedes, amén, estén bajo la jurisdicción de papá y mamá, en casa se tienen que obedecer las órdenes. Y el día que usted se case, forme su hogar, si usted quiere mantener los focos de adentro y de afuera prendidos día y noche, manténgalos prendidos, que al cabo usted va a pagar el recibo de la luz. Pero en casa se tiene que respetar las órdenes. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque estamos hablando de la porción que nos toca comer y que a veces no nos gusta. Amén. La porción que le toca, ¿verdad?, a las hermanas, es una porción a veces dura, porque la Biblia, amén, habla de sujeción a su marido. Y a veces ustedes tienen que orar por sus maridos para que Dios los haga sabios. Porque su marido es cabeza cerrada, pobrecita de usted. Si su marido es testarudo, como el marido de Abigail allá en el Antiguo Testamento, Nabal, testarudo como él solo. Amén. Su marido es testarudo, es falto de inteligencia, usted va a tener que orar a Dios, decirle, Señor, dale inteligencia a mi marido para que me gobierne correctamente. Porque da cada orden que Dios santo. No funciona. Pero dejo en paz a las hermanas y me voy con los varones. También una porción para los varones. Amén. Porque usted es responsable delante de Dios de su familia. Usted responde ante Dios, responde ante la sociedad. Por la manera como usted conduce a su familia. Y sabe que usted tiene que trabajar hasta que le sangren las manos y le sangren los pies. Porque usted tiene una familia en casa que come 3 veces al día. Y usted se echó esa responsabilidad y usted la tiene que sacar. No se la tiene por qué andar dejando al suegro, ni a la suegra.
Esa es su responsabilidad, varón. Trabajar, sacar su familia adelante. Amén. Ok, se acabaron los amenes, pero ni modo, esa es la porción suya. Es responsabilidad suya. Y como padre de familia nosotros tenemos que ir, amén, apoyando a nuestros hijos para que tomen su responsabilidad seria el día de mañana. Yo le he dicho a ustedes como padre de familia, amén, si su muchacha ya está pensando en el novio, qué bueno. Eso es bueno que piense en el novio. Bueno, no veo que se sonrían las muchachas porque traen el cubrebocas, pero yo sé que se están sonriendo, ¿ve? Y si el muchacho ya está pensando en la novia, ¡qué bueno! Eso está bien, es normal. Pero ya vaya enseñándole a su hija que va a tomar una responsabilidad en la vida. Y que si ahorita no quiere lavar los trastes una vez al día en casa, de una vez dígale, llegará el momento que lavará los trastes 3 veces al día, 365 días al año. Y yo el consejo que le doy a la madre de familia, cuando su muchacha ya ande con novio, ya déjele la responsabilidad de la casa. Ya déjela. Que sepa agarrar la escoba, el trapeador, lavar trastes, limpiar ventanas, limpiar mesa, limpiar todo, para que ya vaya sabiendo a dónde va. Porque de ahí en adelante lo va a hacer toda la vida. Y a los muchachos déjenle la responsabilidad de que ya empiezan pensando en la novia, déjenle los gastos de la casa, déjenle los recibos de la casa, papás. Deje que el hijo pague luz, agua, teléfono. Ya déjelo, entrénelo. Para que el día de mañana sepa que va a pagar recibos por 40, 50, 60 años que Dios lo deje sobre la tierra. Entonces de una vez entrénelo. Porque luego el muchacho quiere allí, ¿verdad?, aire acondicionado y que no le cueste. No, entrénelo para que sepa que el aire acondicionado cuesta dinero, hay que pagarlo. Para que el día de mañana, amén, no se lo regresen. Porque no quiere trabajar, porque no quiere sostener la familia, porque nunca tuvo entrenamiento. De una vez que sepa a dónde va a entrar. ¿Ve? Y cuando ya va entrenado, no va a batallar para soltar el dinero. Que luego llega al matrimonio el muchacho y no quiere soltar el dinero. De una vez sepa que no se va a completar. Y de una vez váyase entrenando, váyalo entrenando. Es la porción que le tocó comer, ni modo. Todos tenemos que comer la porción que nos toca. Regreso al libro de Éxodo porque los noto un poco tristes con esto. Pero dice esta palabra de Dios, verso 10, 12, 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, hablando del cordero. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Sí. El Cordero de Dios siempre es tiempo presente. Siempre, si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Nunca esté pensando que voy a arreglar mi vida la semana que viene, que voy a arreglar mi vida el mes que viene, que voy a arreglar mi vida el año que viene. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Dios lo habló en su palabra, yo soy el que soy. Dios no es el Dios del futuro, no es el Dios del pasado, es el Dios del presente, del futuro y del pasado. Él lo llena todo. Entonces, la palabra de Dios se tiene que comer fresca cada día. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿De qué nos está hablando este versículo? Amén. De que cuando nosotros
comemos el Cordero Pascual, eso significa que estamos listos para el viaje. Ningún cristiano, amén, debe de dejar de tomar la Santa Cena. Ningún cristiano ya bautizado debe dejar de tomar, amén, la comunión. Porque eso significa que no está listo. No está preparado, gracias. No está listo, gracias hermano. No, el cristiano, amén, cuando llegamos a este tiempo en que celebramos la cena del Señor, todo hijo de Dios y toda hija de Dios debe estar preparado, debe estar listo. ¿Por qué? Porque el tiempo de salida está a la mano. Si no salimos todos juntos en el arrebatamiento, probablemente salgamos de uno por uno, pero tiene que estar listo. No hay tal cosa, amén, con que no la tomo porque no estoy preparado. No, usted tiene que estar listo como hijo de Dios. Usted tiene que estar siempre, amén, preparado, hermano. El verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Los historiadores nos narran que esta escritura, cuando dice y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, amén, los historiadores, amén, nos dicen que cada plaga que cayó en Egipto era una plaga de acuerdo al ídolo que ellos adoraban. En otras palabras, ellos adoraban al dios rana, Dios les envió ranas. Órale, y díganle a su Dios que las quite a ver si puede. Y no pudo. Adoraban moscas, Dios les envió la plaga de moscas. Y díganle a su Dios mosca a ver si puede contrarrestar esta plaga. Y cada plaga que les estaba enviando era un reto para los dioses de Egipto. No pudieron. Dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Voy terminando mi tema. Nosotros leemos en Éxodo 12:43. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. En otras palabras, nadie ajeno al pacto. Todo el que coma es porque está dentro del pacto. Para celebrar la cena del Señor, nosotros tenemos 3 órdenes divinas y físicas, que es ser bautizado en agua, lavatorio de pies y santa cena. Ahora, escúcheme esto, tabernáculo de Dios. Celebrar la cena del Señor va a traerle fuerzas a usted, va a traerle sanidad a usted, porque así como fue con Israel, que fue una sombra, ahora estamos hablando de la realidad del positivo. Fue bendición para Israel. Israel comió el Cordero Pascual y caminaron por el desierto 40 años y su ropa no se les acabó. Sus zapatos no se les rotaron. Sus pies no se les hincharon. Y solamente, amén, era la sombra del Cordero Pascual. Comieron en Egipto la Pascua y eso le dio a ellos bendición para caminar por 40 años en el desierto, que fue una gran bendición para ellos.
no llevaban medicamento para los enfermos. Usted puede imaginarse gobernar 2 millones de personas en el desierto. Usted puede imaginarse los alumbramientos que había en el desierto, los nacimientos de las mujeres israelitas embarazadas que les tocó dar a luz en el desierto. No había sueros, no había medicamento que pudieran ayudarle a esa mujer que estaba dando a luz su bebé. No había vacunas para los niños, para los adultos. No había ningún medicamento, pero habían comido el cordero pascual y eso a ellos los estaba protegiendo y darles una fuerza, amén, para soportar todo el reto que tenían que enfrentar en el camino. Cuando usted como hijo, hija de Dios, usted celebra la Pascua, usted no se avergüenza de que es un cristiano. Usted es una mujer que pelea la buena batalla. Usted es un hombre que pelea la buena batalla. Usted está demostrando que usted no se avergüenza de Cristo y que usted puede celebrar la cena del Señor. Eso le traerá a usted sanidad. En el nombre de Jesús, ustedes serán sanos, ustedes serán sanas, ustedes serán sanas, ustedes serán sanos. Las enfermedades que hay en su cuerpo serán sanados por medio de la Santa Cena. Porque así pasó allá, hoy vuelve a pasar cuando es la realidad. Deuteronomio 8:4 nos dice que el vestido de ellos nunca se envejeció. Dice esta escritura, Deuteronomio 8:4, tu vestido nunca se envejeció, sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición hay cuando celebramos la cena del Señor! Vendremos esta tarde y vendremos conscientes que si hemos estado padeciendo alguna enfermedad, celebraremos la cena del Señor y al entrar en nuestro cuerpo la cena del Señor, no habrá lugar para la enfermedad. Recibiremos sanidad física en el nombre de Jesucristo. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Amados hermanos, hermanas, llegó el tiempo, amén, en que nosotros tenemos que demostrar de qué lado estamos. Llegó el tiempo en el que tenemos nosotros que ganar cada batalla que enfrentamos en el camino. Cuando vengan las luchas a su vida, nunca diga no puedo. Siempre diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Mencione el nombre de Jesús cuando vengan las tentaciones a su vida. Ese nombre tiene poder. Ese nombre es respetado en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice que toda rodilla se tiene que doblegar en ese nombre. Cuando vengan las tentaciones a su vida, amén, no empiece, amén, usted a decir otra vez voy a volver a caer. No, usted diga la sangre de Cristo tiene poder. Nuestros hermanos de siglos pasados nos lo enseñaron. A través de las predicaciones, a través de la alabanza, nos enseñaron. Hay un canto antiguo que dice: si a mi alma llegan las tentaciones, clamo a Jesús. Y si me encuentro en tribulaciones, voy a su luz. Contemplo a Cristo crucificado y clamo a Él. Te necesito, Cristo bendito, a mi alma ven. Ellos sabían que mencionar el nombre de Jesús tiene poder. Cuando las cosas no marchen bien en su casa, mencione el nombre de Jesús.
Cuando la enfermedad llegue a su casa, mencione el nombre de Jesús. Cuando el coraje, la ira, la impaciencia quiera ser presa de usted, mencione el nombre de Jesús. No le eche la culpa al bisabuelo. No, pues es que así era mi bisabuelo, de corajudo, y así soy yo. No, ya deje al bisabuelo en paz ahí en la eternidad. Usted menciona el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se ponga verde de coraje, mencione el nombre de Jesús. Antes de que le vaya a dar taquicardia, mencione el nombre de Jesús. Antes de que las cosas se tornen difíciles en casa, mencione el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder. Cuando se sienta en peligro, jóvenes, mencionen el nombre de Jesús. Háblenlo. La sangre de Cristo tiene poder. Menciónelo cuando esté en peligro. Amén. Y usted va a ver que algo va a acontecer. Termino con esto. Tenía yo un cuñado que ya partió con el Señor y él padecía epilepsia. Y yo le comentaba un día, le digo, ¿tú sientes cuando te va a dar el ataque de epilepsia? Me dijo, sí. Sí. Porque eso empieza a acercarse. Y la persona se empieza a dar cuenta que ya viene ese espíritu a atacarlo. Le dije, escúchame lo que vas a decir. Cuando tú sientas que eso está llegando y te va a dar el ataque de epilepsia, tú menciona, la sangre de Cristo tiene poder. Menciónalo. Menciona el nombre de Jesús. Y ese demonio que estaba bajando ya a agarrarte tu cuerpo, cuando tú menciones el nombre de Jesús, ¡hum!, se va a ir y te va a dejar en paz. Practícalo, le dije, y tú vas a ver la diferencia en tu vida. Lo empezó a poner por obra porque yo empecé a mirar que él empezó a dejar de padecer eso. Usted menciona el nombre de Jesús. Amén. Si lo hacen enojar, no se llene de coraje, mejor llénese de Jesús. Mencione el nombre de Jesús. Si necesita paciencia, mencione el nombre de Jesús. Si están en peligro, mencionen el nombre de Jesús. Y Dios se encargará de traer liberación en ese momento. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a estar preparándonos. Más tarde vamos a regresar a las 5 de la tarde para tener este servicio especial de bautismos y Santa Cena. Voy a hacer una oración y luego después vamos a prepararnos para la bendición del pueblo. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en la casa de oración. Mucho mejor estar aquí que estar en un hospital. Mucho mejor estar aquí que estar en una cárcel. Mucho mejor estar aquí que estar, Señor, en el cementerio. Gracias, Señor, porque nos permite venir a la casa de oración en esta mañana. Bendecimos su nombre. Gracias, Jesús. Llévenos con bien a casa. Bendiga a mis hermanos a través de la transmisión. Sea con ellos. Que cada uno comamos la porción de la palabra que nos ha tocado. Aún así, cuando no nos parezca buena, pero es lo que nos tocó y debemos de comerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a prepararnos para la bendición, primeramente en español, después en hebreo. Adelante, por favor.
Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Llevaré Jeja Adonai, ve Ishmereja, Yaer Adonai Panav Eleja Vijuneka, Isa Adonai Panav Eleja, Beyachem Leja Shalom. Señor, bendecimos a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a nuestros hermanos a través de la transmisión. El Señor les bendiga. Cerramos nuestra transmisión. Dios les bendiga. Amén.